¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Liderazgo. En esta ocasión tenemos un gran invitado, nada más y nada menos que César Cantú, Country Manager de Alot Communication. César, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, un placer estar con ustedes aquí. Qué bueno, César. César, ¿qué es para ti el liderazgo? Bueno, el liderazgo yo creo que es una cualidad del ser humano, la cual lo lleva... ¿De todos los seres humanos? Bueno, Ajá. el liderazgo no es de todos los seres humanos, hay Ajá. personas que nacen con liderazgo y también hay gente que puede desarrollar liderazgo. Okay. El liderazgo, a final de cuentas, yo lo considero como el apetito que tiene una persona por lograr y buscar el éxito, ¿no? Hablando del éxito, cuéntanos tu vida. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De Monterrey. Oye, Sir, ¿por qué la gente de Monterrey se dice que trabaja más que otras partes del país? Bueno, este es un tema que yo me he preguntado mucho y yo siempre he dicho que la gente del sureste a lo mejor no es tan activa como la gente del norte, porque realmente ellos no necesitan trabajar para tener los recursos para sobrevivir. En cambio, la gente del norte trabaja mucho porque como es una zona árida, necesitan trabajar para llevar recursos y tener un nivel de vida adecuado, ¿no? Oye, regresando a tu infancia, ¿qué es lo que hacían tus padres? Bueno, buena pregunta. Mi mamá se dedicaba al hogar. Mi padre es ingeniero civil. Él trabajó toda su vida para Petróleos Mexicanos. Ok. ¿Qué es lo que aprendiste de ellos? Bueno, el aprendizaje de ellos, yo pienso que son distintos. En el caso de mi madre, yo creo que ella fueron el tema de los valores humanos. En el caso de mi padre, yo creo que él, en base a su ejemplo, me enseñó a cómo trabajar y lograr sus objetivos. Cuando tú contratas a una persona, ¿en qué te fijas? Bueno, la verdad es que yo quise iniciar siendo ingeniero de campo. Al principio sentí frustración porque en aquel momento las telecomunicaciones por satélite era lo que estaba de moda. Me acerqué a varias empresas acabando la carrera y desafortunadamente por falta de experiencia no tenía la oportunidad de elaborar con ellos. Acabé agarrando un trabajo eventual en una empresa que se llama Celanese y a los pocos meses me llama mi sueño dorado, que era la empresa NEC, para ofrecerme una posición, pero me dicen: tengo un problema, eres un buen candidato, vienes de una universidad privada y como universidad privada te ubico más en el tema de ventas, no en la parte técnica. Y bueno, tomo la decisión de tomar la posición que me ofrecían con tal de estar en el mercado que a mí me llamaba la atención. Okay. Y te aventuras en la parte... Y me aventuro ahí en la parte de telecomunicaciones. Y fíjate, interesante porque siendo un vendedor, sin experiencia, bueno, manejamos cuentas muy importantes. En aquel tiempo la parte satelital era lo que estaba de moda, porque no había la gran infraestructura que hay hoy en día en el país en cuanto a parte de medios terrestres. Entonces la única opción, sobre todo para las organizaciones que tenían muchas sucursales, era hacerlo a través de satélite. Y fíjate lo interesante, yo tenía tantas ganas de desarrollarme en la parte técnica, que eran inquietudes que yo tenía desde chico, que una vez que vendía una red, inmediatamente los sábados y los domingos me ponía mis pantalones en mezclilla y me iba con la gente de ingeniería a apoyarlos en la instalación. La sorpresa era... eres muy celoso de tu trabajo. No celoso, me gustaba, quería estar involucrado en el desempeño, asegurar que lo que yo había vendido llegara a buenos términos. Inclusive llegaban los directores con los cuales cerraban las operaciones y me decían: oye, tú eres ventas, ¿qué haces allá arriba en la antena? Yo les decía: sí, bueno, yo también te hubiera preguntado lo mismo. Yo les decía: es que mi pasión es la parte técnica y para poder saber qué vendo, necesito estar en contacto directamente también con la parte de implementación. Porque de esa manera conoces desde el principio las necesidades de tu cliente, sabes el producto que vendes y aseguras que el cliente quede satisfecho. Y estás en el momento adecuado para poder solucionar cualquier inconveniente o contradicción que se dé entre la gente técnica y tu cliente final. Hablando de las telecomunicaciones, ¿cómo ves el año que se avecina para México? ¿Cómo va a estar la economía en la parte de telecomunicaciones en general? Bueno, yo creo que no es para el año que se avecina. Yo creo que desde este año hemos detectado
efectos sobre dos aspectos importantes. Uno de ellos es la reforma de telecomunicaciones, las cuales, bueno, tenían como propósito quitarnos una empresa monopólica. Y bueno, en mi forma de ver las cosas, ya nos hicimos un bipolio, porque todas las empresas que ofrecen servicios triple play fueron integradas y adquiridas por un solo grupo. Entonces, sí, iba a haber, tienes toda la razón, iba a haber mucho más empresas y creo que había más empresas antes de la reforma, ¿no? Totalmente de acuerdo. Antes, en la parte de televisión por cable, pues, había 5 o 6 empresas que eran líderes. En este momento podemos decir que solamente es una, que, bueno, son 2. Hay una que todavía no ha sido adquirida, pero pues está por ahí. Y el otro tema que nos ha afectado mucho también en la parte de telecomunicaciones es el tema de los cambios fuertes que ha habido en el tema del precio del petróleo. Porque esa parte de telecomunicaciones, igual que cualquier otro sector, depende mucho del tema de las inversiones en el gobierno. Entonces el gobierno, al momento que ve que el petróleo baja de 90 a 40, inmediatamente empieza la reducción de gastos y eso nos afecta a todos los sectores. Ok, pues vámonos a una pausa y enseguida regresamos. Estamos aquí con César Cantú en el programa Liderazgo. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos aquí a Liderazgo. ¿Cuál es la mejor forma de ser un ejemplo para la gente con la que trabajas? Yo en lo personal pienso que es el ejemplo. O sea, el ejemplo yo creo que habla más que 1000 palabras. A final de cuentas, si tú eres una persona profesional, enfocada a resultados, empática, hambrienta de éxito, enfocada a buscar la satisfacción de tus clientes y tu equipo de trabajo lo censa, seguramente va a seguir los mismos lineamientos. Pero ¿qué pasa, César, cuando tienes un día difícil, ¿no? Porque bueno, llegar, motivar a toda la gente, echarle ganas, etcétera, etcétera, pues suena en una parte muy comercial, muy romántico el asunto, pero ¿qué pasa cuando de verdad te pasaron las cosas? A lo mejor te ponen una araña en el coche o algo así por el estilo. No me toques ese tema. No, pero cuando te pasa algo, a lo mejor no llegas a la cuota o algo pasó que estaba fuera de tu alcance. ¿Cómo se lo permeas al equipo? ¿Tal cual tu estado de ánimo? Mira, yo creo que son situaciones difíciles. Efectivamente, en la vida de todo profesional hay momentos en los cuales sentimos frustración. La frustración es algo imposible de sentir, es algo natural, es algo que inclusive te genera miedos, pero ese tipo de miedos, pues si lo sabes enfocar, te ayudan. De alguna manera, pienso que tú tienes que demostrarle a la gente que por algo pasan las cosas.
y que esas cosas sirven para tener un aprendizaje, y ese aprendizaje te va a ayudar a poder solventar y a buscar nuevas rutas y nuevos caminos para lograr el éxito. O sea, entonces, finalmente se los permeas. Sí, definitivamente se los tienes que permear. Es difícil, sobre todo si alguna de las gentes de mi equipo está en una situación así. Bueno, lo importante es llevarlos a una motivación, apoyarlos en la motivación, porque normalmente la motivación nace de uno mismo, es algo personal, pero sí se les puede ayudar. ¿Tienes hermanos? Hermanos, no. Hermanas. Tengo puras hermanas. Hermanas, ok. Me decían Jico, porque era artículo para caballeros. ¿Cuántas hermanas tienes? 3. ¿Qué aprendiste de ellas? Híjole, es difícil. ¿Qué aprendí de ellas? Mira, cada una de ellas tiene una personalidad totalmente distinta, profesiones distintas, gustos distintos. Yo creo que de cada una de ellas aprendí cosas diferentes. Por ejemplo, la mayor era una persona donde aprendí el dinamismo. La intermedia era una persona más miedosa, más cautelosa. Aprendí a que cuando tú tomas un reto, independiente de que tú tengas apetito y tengas las intenciones de llegar al objetivo, siempre tienes que tener focos rojos sobre lo que pudiera suceder, que pudiera desviarte de lograr ese objetivo. Y de la pequeña yo creo que un poco su alegría. Era muy alegre ella, y bueno, es difícil porque las mujeres no son tan fáciles, no son tan lógicas como el hombre, piensan un poquito distinto a nosotros, pero de alguna manera yo creo que sí tuve aprendizajes de cada una de ellas. César, si tuvieras que poner en el diccionario, en Wikipedia, una definición de ganador, pero tu propia frase, ¿cuál sería? Apetito. Yo lo defino con una sola palabra, que es apetito. Y cuando hablo de apetito, que algunas veces cuando he tenido entrevistas o cuando estaba en entrevistas de trabajo me decían, bueno, ¿cuál crees que debe ser la cualidad más importante de un ejecutivo? El apetito. Y el apetito no significa que no tengas que comer, no significa que no tengas en qué transportarte, sino el apetito de tener ahorita un Mustang y el apetito de que en unos meses más tengas un carro superior, hasta que llegues al Ferrari. Entonces el apetito siempre es que tú tengas objetivos, y antes de que logres ese objetivo, tú ya tengas un objetivo más adelante. Entonces el apetito yo creo que es la manera en como definiría yo el éxito de cualquier gente. Ok. Bueno, tú sabes que esto del internet, los programas, pues se quedan como si fueran una cápsula de tiempo. Lo mismo lo puedes ver el día de hoy, la próxima semana, o lo van a poder ver en 100 años, 200 años, ya se queda ahí. Si ahorita uno de tus nietos encendiera este programa, ¿qué mensaje le darías? Wow, es una buena pregunta. Yo creo que si hoy en día a nosotros nos tocó una etapa difícil, creo que la etapa que les estamos dejando, la vida que les estamos dejando a nuestros hijos es todavía más competitiva. Pienso que para los hijos de mi hijo o de mis hijos va a ser todavía más competitivo. Yo creo que lo más importante es mantener los valores, mostrar siempre la educación y siempre estar actualizado en todos los sentidos. ¿Cuáles son tus metas en los próximos 5 años? Bueno, mis metas en los próximos 5 años, si me lo preguntaras, pues podría ser muy ambicioso escucharlo. Yo a final de cuentas tengo muchos años trabajando para empresas de telecomunicaciones. Yo creo que uno de mis objetivos es buscar la independencia, la autonomía quizá, generar mi propia empresa de servicios de valor agregado, y bueno, obviamente sin descuidar a la familia, sin descuidar que uno trabaja para ellos, y buscar siempre el beneficio personal y para la gente que quieres. En tu carrera, ¿qué es lo más chistoso, la anécdota más curiosa que te haya pasado en telecomunicaciones? Híjole, tiene que ver algo con algo que está muy cercano a mí. Fíjate que cuando empecé a trabajar en EC, era interesante. Anécdotas chistosas, pues estábamos muy jóvenes, 24, 25 años. Llegó la gente de marketing, había contratado a una nueva persona, y entonces me dicen, me la van a calificar, ¿sí? Y en eso llega pues, una damisela muy bella, hermosa, y entonces todos por acá con el papelito, con la calificación que le poníamos, ¿no? Y bueno,
lo chistoso fue que me cachó levantando la calificación y nomás me sonrió como diciendo, pervertido, ¿no? Entonces, y bueno, para no ser la larga, acabé proponiéndole noviazgo, matrimonio, nos casamos y pues hoy con ella es con la que comparto mi vida. Ok. Bueno, qué buena Son anécdotas y además me ponía a jugar béisbol dentro de las oficinas. A jugar béisbol. A jugar béisbol dentro de las oficinas. Oye, hablando de negocios y todo eso, para las personas ahorita que están empezando un negocio y para los que ya lo tenemos, ¿cuál es el mejor consejo que nos puedes dar para hacer una estrategia comercial? Mire, yo pienso que el factor que podría diferenciar ahorita en el mercado, ya todo el mundo vende productos, ya todo el mundo vende servicios. Yo creo que lo más importante es la innovación. Cuando hablo de la innovación es buscar cosas nuevas, cosas que realmente te hagan diferente al resto de las empresas. Entonces, si tú vas hacia la independencia, tienes que buscar que siempre, o la empresa a la que trabajes, siempre tenga ese factor de diferenciarse sobre el resto. Eso yo creo que es una parte importante. Si tuvieras ahorita que contratar 3 colaboradores del mundo así para trabajar en tu empresa, ¿qué países usarías? ¿Cuáles en tu juicio son las gentes mejor preparadas o más trabajadoras del mundo? Es una pregunta difícil, pero yo, en base a mi experiencia trabajando en una empresa multinacional ahorita, yo pienso que la gente más trabajadora, aunque no lo creas, se encuentra en Latinoamérica. O sea, hay países como Colombia, países como Brasil, que son países importantes en Latinoamérica. Bueno, a lo mejor esa es mi visión porque trabajo en un país latinoamericano. Quizá la parte de la gente que trabaja en Estados Unidos o se desenvuelve en Europa, a lo mejor ellos tienen un estilo diferente de hacer negocios. Pero pensando en el mercado nacional, yo creo que gente de Colombia, gente de Brasil, inclusive gente de Argentina, podrían ser buenos candidatos. Ok. ¿Con quién te asociarías? ¿Con quién me asociaría? Ajá, pero, o sea, también igual, con el mismo tenor. ¿Con qué personas de qué país te asociarías? Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo creo que no puedo ligar el asociarme con una gente en función de su nacionalidad. Tiene que ser en base a sus cualidades, a sus capacidades y a su apetito de éxito. Yo creo que va más por las cualidades del individuo o las capacidades que por la nacionalidad. Saliéndonos de la política, si estuviera aquí el presidente y le tuvieras que dar 3 consejos para que México progresara, ¿cuáles serían? ¿Qué te podría decir? Ese es un tema bastante... Sin meternos en escabroso, política. sin meternos en política. Como unas sugerencias. Mira, yo pienso que él viene dando pasos atrás a lo que fue el gobierno anterior. Yo creo que uno de los temas, siento, es que volvió a pactar con la mafia, a diferencia de los otros que venían confrontando. Eso obviamente genera más inestabilidad y crecimiento de delincuencia en el país. Otra de las cosas es, yo creo que tendría que buscar algún mecanismo donde podamos recuperar un poco la confianza de la gente mexicana ante el gobierno. No hay credibilidad. Y otro de los temas, yo creo que es la corrupción. La corrupción es impresionante, de veras increíble. Me acaban de poner una araña, no les ofrecí dinero porque estoy en contra de la corrupción, pero yo creo que la corrupción es un problema fuerte que también yo como presidente le diría, al presidente le diría que tendría que abordarlo de frente. ¿A qué jugabas de chico? ¿A qué jugaba el chico? ¿A qué edad? Bueno, Dime, a los 10 fútbol, años. a los 10 años jugaba, me gustaba mucho el fútbol. He cambiado algunos deportes en función de cómo fui creciendo. Después practiqué mucho el básquetbol, después hice mucho ciclismo, después hice algo de fisiculturismo y después me fui al trabajo. Entonces ahí quedó un poco el trabajo físico por enfocarte a... ¿Qué te enseñó el deporte? Yo creo que el deporte te enseña la constancia. Yo creo que el deporte, si tú eres constante, la constancia yo creo que fue lo más importante que me enseñó. ¿Cómo sabes que una meta es posible cuando no te están saliendo las cosas y de todas maneras estás siendo terco y perseverante? Mira, todo es posible en la vida.
Todo es posible en la vida. Si en algún momento dado el objetivo que tú te plasmaste no lo estás logrando, no significa que no sea un objetivo o un real, sino a lo mejor que tienes que cambiar el camino o la estrategia para llegar a él. Entonces, si tú buscas siempre llegar al objetivo a través del mismo camino y no se está dando, pues hay que buscar alternativas, otras estrategias que te lleven a conseguir eso. ¿Cómo se gana parte del apetito? Del apetito, del que estamos manifestando. Pues yo creo que eso nace en la persona, y yo creo que desafortunadamente en México poca gente existe con un apetito, unas ganas de triunfo. Desafortunadamente como cultura latina yo siento que la mayoría de la gente es muy conformista, ¿no? Y desafortunadamente vivimos en un país donde es totalmente piramidal, donde la parte baja del triángulo de la población es gente muy humilde, pobre, que ellos se conforman con comer y tener un refresco, tortillas, chile y una cama donde tirarse. Realmente yo creo que uno de los problemas es que la gente con apetito es la clase media y alta, ¿no? Ella es un sector muy pequeño en este país, y yo creo que es cultura, y con eso se nace, y eso pues viene dentro de tus genes, y es difícil, ¿no? Quizá también viene no solamente en la parte de los genes, sino también en la parte cultural del país. Oye, si hubiera una canción de tu vida, ¿cuál elegirías? Así como para... ¿Cuál elegirías? Si tuvieras que elegir una sola canción que representara tu vida, ¿cuál elegirías? Motivos. ¿Motivos de con quién? ¿Vale? ¿Motivos? Sí. ¿Y esa quién la canta? Pues es más bien de Mariachis. Es la que habla de una rosa azul, es un motivo. Ok. Entonces, para mí... ¿Te gusta mucho la...? No, fíjate que no soy muy apasionado de la música. Desafortunadamente no lo soy, pero bueno, hay canciones que me pegan como es esa. Ok. Oye, si tuvieras que hacer un viaje ahorita a Monterrey, a lo mejor en un tren, en un camión, y pudieras llevarte a 5 personajes de la historia, ¿a quién te gustaría que te acompañaran en ese viaje? Uy, buena pregunta. De diferentes épocas. Sí. Podría ser, por ejemplo, Obregón. ¿Obregón? Podría ¿Por ser. qué? ¿Por qué Obregón? Híjole, yo creo que por la época en la que vivió fue una gente distinta, luchadora por el país, por los bienes del país. Otra de ellas podría haber sido Álvaro Obregón, por ejemplo. Ok. Un Benito Juárez. Ok. Pues yo creo que serían los 3 que te podría mencionar. Así Ya, que, los otros 2 ya nos olvides. Bueno, me llevaría a Chespirito para que nos hiciera reír un ratito, Ajá. pero ya no. Ok, ya. Bueno, también ya es parte de la historia, ¿no? Ya es parte de la historia, es correcto. ¿Y a quién más? Nada más. Pues quién sería. A Chabelo para hacer una canción. No, es broma. ¿Cómo ves el futuro de la humanidad? Ahora que vienen, ¿crees que estas cosas que estamos viviendo ahorita son cíclicas? ¿Cómo es el futuro de la humanidad? Mira, desafortunadamente como se están viviendo ahorita las cosas, sobre todo en el caso de Europa, los atentados que se están dando en estos días. Mira, yo no estoy en contra de la religión, y yo creo que uno de los conflictos más fuertes que tienen en este mundo es por cuestiones de religión, creencias. Yo soy católico, apostólico y romano. Yo no creo que ninguna religión sea mala, siempre y cuando la religión te lleve a buscar un bien. Si tú buscas el bien para ti, para el prójimo, cualquier religión es buena. Es importante que cada uno de nosotros tengamos una religión. Y bueno, creo que desafortunadamente hay religiones que no buscan lo mismo que nosotros, pero pues hay que respetar. Yo creo que el respeto entre religiones es importante para tener un mejor país, un mejor mundo sobre todo. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué es lo que cambiarías? ¿Algún momento, un día en que digas, sabes que ojalá me regresara tal día y cambiara esto? Hay varios. Prefiero no comentarlos, los borraría de mi vida, los eliminaría. Han sido días fuertes que me han afectado personalmente mucho, pero ¿sabes qué? Esos días no los eliminaría. Al revés, los debo de agradecer, porque el hecho de haber vivido esas circunstancias en ese momento
que dolieron mucho, me han llevado a cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Entonces yo creo que hasta el día más negro de tu vida lo debes de ver de manera positiva con el aprendizaje que te dejo. ¿Qué es lo que aprendiste este año? ¿Qué aprendí desde este año? Híjole, muchas cosas. ¿Qué aprendí? Ser perseverante, que hay cosas más importantes que el dinero, más importantes que el trabajo, que la familia. Okay. Yo creo que son temas que este año considero que fue uno de mis aprendizajes mejores. A lo mejor por la situación ahorita lo considero así. Ok. ¿Quién es César Cantú? ¿Quién es César Cantú como persona? Pues es una persona noble, es una persona sensible, es una persona inquieta, es una persona que le gustan los retos, es una persona que le gusta innovar y me gustan mucho los retos y con mucho apetito. Ok. Gracias, César. Regresamos después de una pausa. Este es el programa Liderazgo. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. César, si tuvieras ahorita que agradecerle 3 cosas a 3 personas de tu vida, ¿a quiénes escogerías? Primero a mi esposa, por la paciencia, el apoyo, la incondicionalidad, el apoyo, la amistad, la complicidad que tenía con ella. ¿Y por qué vino? No, independiente de eso. creas. La otra es a mi padre por el ejemplo Okay. que me dio, el ejemplo, la dedicación hacia el trabajo, y a mi madre a lo mejor por los valores. Yo creo que son las 3 personas más importantes en mi vida. Ok. ¿Cuál es el viaje que más te ha dejado un aprendizaje? Híjole, es que de todos los viajes que he realizado podría ser a lo mejor Italia por el tema cultural. Yo creo que es un país con mucha cultura. Igual Grecia. Yo creo que son de los viajes que más nos han dejado. Ok. ¿Cómo te trató la gente de Italia? Fíjate que la gente italiana es muy agradable, muy agradable, excepto los romanos. Como que llegando a Roma inmediatamente sientes que cambia la forma en el trato hacia el turismo. ¿Por qué Son crees un que poco más prepotentes. No sé, extrañan a los romanos históricos? Pues yo creo que extrañan a los romanos históricos, pero realmente el italiano es muy agradable, excepto los romanos, que son muy pesados. Son difíciles, es gente que
trata de imponerse, quizá porque te ven como latino, no sé. Pero yo creo que en generalidad siempre nos han tratado muy bien en la mayoría de los países. Algo bien importante es que durante los viajes que he tenido la oportunidad de realizar con la familia, no ha habido un solo país donde no nos acojan de una manera impresionante. El mexicano tiene un carisma increíble a nivel mundial, al grado que son capaces de sacarte algo y sentarse a platicar contigo. O sea, es gente, la mayoría que adora a México, ¿no? Si ahorita tuvieras que poner una empresa de unas 30 gentes o de unas 60 gentes, ¿qué es cómo la armarías? ¿Como una especie de startup donde ya ves que hasta futbolitos tienen a la hora que llegas allá a trabajar, algunas tienen hasta un frigo con cervezas, o lo harías de una manera tradicional? No, yo lo haría como un startup. Efectivamente, yo creo que hay muchas empresas en México que ya están tomando ese concepto. Hace poco estuve con uno de ellos, donde tienen ese tipo de actividades que permiten que el empleado no solamente se vea inmerso en sus problemas laborales, sino que pueden tener puntos de entretenimiento, y obviamente eso hace más acogedor el trabajo, y obviamente mejora el desempeño de la gente que trabaja. Oye, ¿y cuál es tu opinión? Porque, por ejemplo, las empresas en Canadá, pues, la mayoría de la gente trabaja en sus casas. Y aquí como que ciertos empleados sí lo han logrado. Con estos nuevos modelos, no sé, que habían un libertinaje laboral. Fíjate que ese es un tema que podría mencionarte porque lo he vivido. A final de cuentas yo he estado trabajando como country home office en mi casa. Es difícil porque de alguna manera la familia te ve ahí. De alguna manera estás tú trabajando, entonces tienes que respetar tú mucho el tema de las decisiones de la casa hacia tu esposa, que ellos te respeten el hecho de que te vean trabajando. Y yo creo que si tú tienes las ganas y el profesionalismo, puedes trabajar perfectamente como un home office. Inclusive, yo en mis tiempos de home office, te puedo decir, mi oficina era mi portafolio, mi celular y mi carro, más lo que hacía en casa, obviamente porque estaba en ventas, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor el reto o la pregunta que enfocas tú es por el tema cultural. No toda la gente podría acoplarse a ese esquema, es correcto. Yo creo que tendrías que tener la capacidad de seleccionar a la gente adecuada para que tú como empresa no finjas que le pagas y ellos fingen que trabajan, ¿no? Porque al final de cuentas sí no tienes un control directo. Hay mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que necesitan una supervisión presencial. Entonces, si tú consigues una gente que necesite esa supervisión presencial, no te va a funcionar de home office. Entonces tienes que buscar a alguien que realmente esté comprometido consigo mismo, para poder garantizar que se desempeñe de la mejor manera. ¿Qué es la vida para César Cantú? ¿Qué es la vida? Pues es una ruleta. Mira, yo creo que la vida es lo más hermoso que tenemos. La vida me ha enseñado que a final de cuentas estás aquí por alguna razón, que tienes que pasar por ella, siempre dejando un legado hacia tus hijos, hacia tus nietos, hacia la humanidad. Y bueno, yo creo que en el tema de la vida, pues es lo que tenemos que agradecerle a Dios, que nos haya permitido vivir aquí. Y pues, ¿qué más se puede decir? ¿Eres feliz? Soy feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo quizá todo lo que me trato de proponer en la vida. A pesar de que he tenido fracasos, he tenido desaciertos en mi vida, afortunadamente me han ayudado a mejorar como persona, tanto profesional, espiritual, y la verdad es que sí me siento muy feliz. Hablando de esos fracasos, César, ¿tienes alguna metodología para resolver tus problemas? Mira, yo creo que cada problema, lo primero que tienes que hacer, sí hay una metodología. Lo primero es el análisis. O sea, si tú tienes la capacidad de análisis, de ahí va a salir una estrategia. La estrategia puede variar dependiendo del problema, dependiendo
lo que quieras lograr en la vida. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy tratando de venderle a una empresa equipos de telecomunicaciones y voy con un cliente que ya tiene o sé que está viendo diferentes tecnologías similares a las mías, y yo trato de hacer una venta tradicional, convencional, amarrada o dirigida como se hacía tradicionalmente en base a precios, llegar a la guerra de precios, definitivamente voy a perder la cuenta. Primero, o no la pierdo o no gano. Entonces lo que tengo que buscar es siempre, a través de la solución que yo les entrego, ir dándole valor agregado a mis soluciones. Entonces mi estrategia en ese caso sería buscar esos factores que hagan la diferencia, que me hagan que el cliente esté dispuesto inclusive a pagar más por el valor agregado y las funcionalidades que les da mi plataforma sobre el resto, sin entrar en una guerra de precios. Ok. ¿Qué es lo que te motiva, César? ¿Qué es lo, o sea, ya en ese apetito que tienes? O sea, ¿es nada más la recompensa o cómo lo haces para motivarte? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que lo que me motiva es la familia. Siempre he pensado en que mis objetivos, mis logros vayan con el objetivo de poder brindar lo mejor a mi familia. Y bueno, si ellos están bien, están contentos, están felices, yo también lo voy a estar. Y bueno, también un poco del ego propio que uno tiene, es decir, me siento bien, lo logré. Yo creo que serían los 2 puntos. Ok. ¿Cuál es el mejor consejo que puedes darle a un director comercial? Primero, que siempre busque que su equipo de trabajo tenga sinergia, tenga empatía, que siempre los mantenga actualizados tecnológicamente, que les permita o les permee la necesidad de buscar siempre en lo que hagan el factor que les haga la diferencia ante los clientes y que sean agresivos, comercialmente hablando. César Cantú, si tuvieras aquí enfrente a tus padres, ¿qué es lo que les dirías? ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué mensaje les daría a mis padres? Bueno, pues primero agradecerles la vida que me dieron. La segunda, el ejemplo y la educación que me brindaron. Yo no tuve grandes lujos de chico, y la verdad es que no eran importantes para mí. Yo creo que el ejemplo y la educación con la que me formaron y la calidez de familia que hicieron para mí fue lo más importante. Porque mencionaste en preguntas anteriores los valores. ¿Por qué son tan importantes los valores? Y más en estos tiempos donde la gente se monetiza un poquito más. Mira, yo te voy a ser sincero, yo creo que para que tú puedas ser efectivo en la profesión en la que te desarrolles, te tienes que ganar la confianza. O sea, yo pienso que cualquier negocio que quieras tú cerrar con cualquier organización, si ellos confían en ti, van a tomar la decisión por ti. Entonces, muchas veces cuando tú no tienes los valores adecuados, la gente lo sensa, la gente lo vibra. Por ejemplo, si yo fuera una gente maliciosa y voy con el cliente y veo que está la propuesta en mi competencia, el señor se para con un refresco y yo la volteo y me cacha, va a decir, realmente, ese tipo de actitudes empieza a generar, que son falta de valores, empieza a generar desconfianza al cliente, ¿no? Entonces, para mí yo creo que los valores es esencial para cualquier resultado. Ok. Dime, César, ¿qué es lo que más has disfrutado de toda tu vida? ¿Qué es lo que más he disfrutado de toda mi vida? Con altas y bajas, yo creo que mi matrimonio. Ok. Oye, es lo que vemos, que eres una persona muy familiar. Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta, soy muy hogareño, soy muy familiar. Qué bueno. En todo esto, si ahorita una persona pone un negocio o sus negocios normales, ¿en qué porcentaje debe uno de pensar que va a crecer en su negocio el año siguiente? ¿Qué porcentaje pondrías? Mira, eso depende mucho. Ya estaba diciendo debe. No, mira, es una pregunta interesante. Normalmente todos los corporativos
hablando de grandes corporativos o empresas de telecomunicaciones, piensan en un crecimiento del 20% año tras año. 20% año es algo natural. Es algo natural, es algo sano. Yo en lo personal creo que depende mucho. Yo creo que en base a mi experiencia yo tomé la operación de Alot hace 10 años. Regresamos después de esta pausa, mi estimado público, regresamos. Entonces, es sano pensar que puedes crecer un negocio en un 20%. Yo creo que ya cuando es un negocio que está establecido, que ya tiene varios años, cuando es un negocio nuevo, yo creo que la ambición tiene que ser mucho mayor. O sea, realmente empiezas desde cero. Entonces, de un año a otro podrías crecer infinito, de no vender nada hoy a vender X cantidad, es un crecimiento exponencial. Yo creo que conforme va madurando la empresa, el crecimiento va a ser exponencial y vas llegando a la curva alta, donde... Ok, la curva alta, perdón. A la curva donde ya los porcentajes de crecimiento esperados serían por medio del 20%. Yo creo que es un valor real ya cuando una empresa tiene más de 10 años de las personas comerciales del sector de telecomunicaciones que has conocido, ¿a quiénes admiras más? Híjole, hay varias. Entre ellas, por ejemplo, una persona que fue muy visionaria en su momento fue Dionisio Adas, una gente que él inició desde abajo, empezó en su momento engrasando cremalleras en las estaciones satelitales de Tulancingo, unas de 32 metros de diámetro, y él logró consolidar su empresa como una de las más importantes en el ámbito satelital. Yo creo que, hablando de mexicanos, realmente yo no puedo evitar hablar también de una gente visionaria como Bill Gates, pero realmente en México yo creo que esa sería una gente que a mí me aportó mucho por su liderazgo. Ok. ¿Qué dejas tú en tus empleados, en la gente que labora para ti? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué dejo? Normalmente no se los pregunto, supongo que... Okay, pero no, Supongo que la respuesta la podrías tener tú un poquito. Pero normalmente trato de dejarles aprendizaje, el apetito por siempre buscar el éxito. Okay. Y en base de trabajo en equipo. Ok. Pues, mi estimado César, te agradecemos tener esta charla. No sé si quieras agregar algo para despedirte. No, nada más agradecerte, Ricardo, por la invitación. Realmente me sentí muy a gusto estando aquí platicando entre amigos. Ok, muchísimas gracias. Mi nombre es Ricardo Luja. Recuerden, en la vida y en los negocios siempre hay algo por hacer. Nos vemos la próxima semana. Este es el programa Liderazgo. Gracias.